Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todas y a todos a esta actualización académica que está organizada por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. La misma se lleva adelante con la articulación de la Subsecretaría de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Especial. Así que agradecemos el compromiso de estar, el compromiso de trabajar colectivamente por la educación secundaria en articulación con la modalidad especial. Le damos las gracias por la cantidad de personas también que se han inscrito a este espacio, así que estamos muy contentos por eso. Freire decía que él luchaba por una educación que enseña a pensar. Y es en esta sintonía en la cual nosotros vamos a proponer los distintos módulos y las distintas clases. Y lo pensamos así porque pensamos que van a ser espacios de pensamiento, de reflexión crítica, de diálogo, sobre los modos en los cuales enseñamos y aprendemos. Bueno, esta va a ser una clase entonces de presentación, de la cual después iremos desarrollando y después nos iremos metiendo en cada módulo en las sucesivas clases. Y antes de continuar, vamos a presentar a las distintas personas que vamos a estar a cargo de los módulos y las clases. Para mí es un placer compartir este espacio, este trabajo con estas personas que me acompañan con su experiencia en educación y sobre todo la calidez humana que tienen. Bueno, me presento primeramente y después le paso la palabra al resto de las compañeras y los compañeros. Mi nombre es Lucas Castricone, yo soy licenciado en Enseñanza de las Ciencias, especializado en un enfoque que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, o por sus siglas CTS, técnico universitario en Química, docente de Química y Matemática a nivel medio y técnico, y educador popular con gente en situación de calle, problemas de vulnerabilidad, en contextos de vulnerabilidad y de consumo problemático. Escribí también y coordiné materiales para el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y en esta capacitación, en esta actualización académica, voy a estar a cargo del módulo 3, que va a estar destinado a las cuestiones curriculares y didácticas. El mismo módulo se llama Contenidos en Común, Disciplinas en Contexto, hacia una didáctica para todas y todos. Bien, mi nombre es Gaspar Aita, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Literatura Infantil y Juvenil y psicólogo. Trabajo como profesor en el nivel secundario y como psicólogo en diversos proyectos de inclusión, tanto en escuelas públicas como privadas. Me desempeño también como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, en el área de prácticas comunitarias, y lo hago desde las perspectivas de la pedagogía crítica y los desarrollos de la psicología latinoamericana y la educación popular. En esta capacitación voy a estar a cargo del módulo 2, reflexiones y proyectos que interpelen las gramáticas escolares. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Hernán Etchevarne, me desempeño como psicólogo en educación. Formo parte del equipo de la Dirección Provincial de Educación Especial, desde donde coordinamos espacios de reflexión colectiva a partir de la pregunta por los procesos de escolarización y la producción de subjetividad. Es un ciclo que convoca a distintos estratos, a equipos de supervisión, a equipos directivos, tutoras, tutores, estudiantes, de la región cuarta de Santa Fe. También en la misma región conformamos un equipo de asesoramiento para fortalecer ahí el trabajo colegiado entre las escuelas de la modalidad y el nivel secundario en torno a las problemáticas de la convivencia. Y en esta capacitación voy a estar a cargo del módulo 4, que lleva por nombre los procesos de producción de subjetividad en las instituciones educativas, formación ciudadana y convivencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cintia Bermani, yo soy abogada y profesora para la educación de nivel medio y superior. Me desempeño actualmente en el ejercicio de mi profesión y como docente en escuela secundaria.
También formo parte del equipo de la Dirección de Educación Especial, donde participo de diferentes proyectos que tienen como finalidad la articulación de la modalidad especial con las escuelas de nivel. En esta actualización voy a estar a cargo del módulo 5, que se denomina Políticas Públicas y Legislaciones para la ampliación de derechos de lo vigente a lo posible, en donde intentaremos reflexionar sobre el marco normativo actual y la implementación en las escuelas. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Vixio. Yo soy profesora en psicopedagogía, especialista en nuevas tecnologías educativas, magíster en educación, y he trabajado como docente en la Facultad de Psicología en el área educativa, y también he trabajado en asesoramiento a escuelas de los diferentes niveles. Actualmente formo parte del equipo de la Dirección Provincial de Educación Especial. En esta capacitación voy a estar a cargo del módulo 1, la gestión institucional desde la perspectiva de derechos. El título y los objetivos de la capacitación ahora nos lo va a contar Hernán. Bueno, sí, para seguir ahí con la clase de presentación, nos pareció ordenado comenzar desde el título. A esta actualización académica le hemos puesto la escuela secundaria desde la perspectiva de ampliación de derechos, diálogo entre la modalidad de educación especial y la escuela secundaria. Nos hemos propuesto, a partir de una serie de objetivos, poder fomentar el debate acerca de la función social de la escuela, de la convivencia, también sobre los aprendizajes, los derechos de las y los estudiantes, buscando de alguna forma poder contribuir a garantizar o a seguir garantizando en esta actualización, por medio de esta actualización, con este objetivo, con este horizonte de conseguir trayectorias continuas y completas en los niveles obligatorios de la educación. Para ello, consideramos que se hace necesario también pensar desde categorías teóricas que nos permitan construir en forma colaborativa propuestas institucionales, con el fin de visibilizar y atender esos microprocesos de la vida cotidiana en las escuelas, en todos sus estratos. Cuando pensábamos en armar ahí el esquema de esta actualización, pensábamos y compartíamos, poníamos en común que es fundamental entender la escuela desde una perspectiva de ampliación de derechos, poder entender la escuela desde una perspectiva de ampliación de derechos implica construir tramas de sostén para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad. Esto sería buscar aportar a la construcción de una escuela donde haya lugar para todas y para todos, evitando las segregaciones y la discriminación, generando así otras formas de subjetivación y otros modos de enseñar y de aprender. Por eso consideramos que ese diálogo que insinuábamos en el título nos va a permitir poner de manifiesto cuáles son esos abordajes posibles en conjunto, poniendo el eje en la necesidad del trabajo interinstitucional para esto de avanzar en la ampliación de derechos. Pensamos que en ese ida y vuelta entre experiencias de intervención de la modalidad y del nivel, es donde se entretejen las posibilidades de consolidar estrategias de abordaje para dar respuesta a estas complejidades, ¿no?, que se presentan en la tarea, en la vida de la escuela secundaria. Desde la modalidad, además, consideramos que las herramientas que hemos ido construyendo a lo largo de los años, representan un capital técnico valioso que enriquece o puede enriquecer aún más la propuesta institucional de la secundaria. Por eso, en esta formación, en esta actualización académica, nos parecía ubicar el eje ahí, en ese diálogo.
pensamos que pensamos que en la actualidad la problemática consideramos que en la actualidad comparten modalidad y nivel una problemática central, que es efectivamente cómo garantizar el derecho a la educación de adolescentes, respetando y fomentando sus diversidades en un contexto de convivencia pacífica y en torno a la tarea de aprender y de enseñar. Así que en estas líneas en las que hemos planteado el título y en este recorrido que nos prefiguran los objetivos, es el marco en el que queremos plantear esta actualización. Ahora vamos a ver el modo de cursado y la forma de aprobar las cuestiones más técnicas. A ver. Bien, sí. Gracias, Hernán. Voy a contarles brevemente cómo vamos a trabajar a lo largo de esta actualización. Nuestra premisa es que la producción colectiva de saberes es la manera más rica de pensar un espacio formativo. Por eso, si bien cada módulo tendrá una o un docente responsable, un docente de referencia, en las clases vamos a trabajar en parejas pedagógicas, articulando de la manera más dinámica posible los contenidos de cada módulo. Y entonces no habrá una secuencia lineal en el desarrollo del curso, sino que va a haber un recorrido más bien entramado, un diálogo entre los diversos módulos a partir de las principales líneas de reflexión. Por eso es que lo sentimos y lo actuamos también como un espacio de conversación, en el que vamos a ir construyendo los diversos textos, los debates y los interrogantes entre nosotros y con ustedes, para ubicarnos también como sujetos responsables de las decisiones que vamos a ir tomando de forma colaborativa y democrática, a partir de los aportes, los comentarios que se podrán ir haciendo a partir de lo conversado en cada encuentro. Les cuento también que la cursada, los participantes, las participantes, se van a dividir en grupos, la cursada se va a dividir en módulos y se trabajará desde la plataforma educativa del Ministerio de Educación Provincial en dos modalidades, la sincrónica y la sincrónica. Las instancias sincrónicas van a ser al finalizar cada módulo y entonces se realizará una puesta en común de los ejes, de los temas tratados de cada uno de ellos, y las asincrónicas tendrán videos que grabaremos semanalmente, los y las docentes a cargo de cada módulo. Más propuestas y actividades semanales, como trabajos colaborativos, los videos, la lectura de los materiales escritos y la participación en los distintos foros. Sí, yo quería agregar algunas cositas, Gaspar, a lo que vos venías mencionando, sobre todo destacar la importancia de que esta capacitación sea gratuita, de que nos permita a todos acceder a la misma a través de simplemente de una inscripción. Y digamos, y uno de los puntos fundamentales que nos motivó y que motivó al Ministerio, digamos, a realizar esta actualización académica, tiene que ver con, digamos, uno de los principios fundamentales de la educación santafesina, que la ministra de Educación manifiesta, el de que todas las chicas y los chicos estén en la escuela estudiando. Entonces, a raíz de ahí es que pensamos esta actualización para que eso no sea solo un principio, sino también que sea algo que se pueda concretar en nuestras escuelas. Con respecto al cursado,
me queda por comentarles un poquito el tema de la organización, y debido a la masividad de los participantes, lo que tenemos, por suerte, vamos a dividirlos en grupos, los cuales van a estar a cargo de un coordinador. Después les vamos a estar informando específicamente quién va a estar en cada grupo y quién va a estar coordinando cada uno de ellos. Los días miércoles se van a subir las clases grabadas a la plataforma que van a dar cuenta de lo que se va a trabajar, la temática que se va a trabajar durante esa semana en la actualización. A su vez, al finalizar cada uno de los módulos, vamos a realizar una clase sincrónica, como comentaba Gaspar, en donde se van, como bien decía él, se van a trabajar los temas que se estuvieron dando durante la cursada de ese módulo que se concluyó. Las 3 clases esas anteriores, cada módulo va a tener 3 clases y vamos a tener luego de esa finalización de esas 3 clases la clase sincrónica. A su vez, los módulos se van a aprobar de manera individual y a través, o sea, ¿cómo? Digamos, se van a aprobar a través de la participación de los foros y de la realización de un trabajo práctico grupal que van a realizar una vez concluido el módulo. Al llegar al módulo 5, que es el último en la actualización y es el que está a mi cargo, el trabajo que van a realizar va a ser un trabajo final integrador, que se va, digamos, la idea de este trabajo va a ser que puedan, a través de ciertas consignas que luego más adelante le vamos a dar, puedan dar cuenta de los diferentes temas tratados durante toda la actualización. Solo agregarles que el módulo 1 y el módulo... Sí, disculpe, sí. Sí, Ceci, te escucho. Estás mutada, perdón. Sí, tengo un problemita con internet, por eso tengo 2 pantallitas. Que ese módulo, ese trabajo práctico final de tu módulo, no sé si queda claro, por eso te interrumpí para aclarar, va a recuperar los trabajos prácticos grupales de los 4 módulos anteriores, de manera que cada módulo es una partecita de ese trabajo que se va a ir articulando hasta terminar con el módulo 5, que es el que va a dar Cintia, y no tienen que hacer un trabajo final especial al terminar la cursada. El trabajo se va haciendo a lo largo de toda la cursada. Esto nos da también la tranquilidad de que todos los que participen y todas puedan terminar y presentar su trabajo al terminar la actualización. Solo eso. Perfecto, Ceci, gracias. No, solo me queda agregar respecto a específicamente a esto técnico de la cursada, es que los módulos 1 y 2 se van a realizar durante este año 2022 y los módulos 3, 4 y 5 durante el año 2023 a partir del mes de marzo. Igualmente, quédense tranquilos que toda esta información se va a ir subiendo a la plataforma, es al solo efecto de dar un pantallazo informativo, digamos, pero el detalle después lo van a encontrar en la plataforma. Bien. Recién Cintia y Gaspar explicaba que vamos a dividir a la totalidad de los inscritos en 5 grupos y que cada grupo va a estar a cargo de un coordinador. Ese coordinador va a ser uno de nosotros. El módulo 1, que es mi módulo, va a tener entonces en estas 3 clases 5 grupos en los que ustedes van a ir trabajando en cada uno de los foros. El grupo 1 va a estar a mi cargo, el grupo 2 va a estar, creo que a cargo de Gaspar, el grupo 3 a cargo de Lucas, el grupo 4 de Hernán y el grupo 5 de Cintia. Esta información les va a llegar a todos a través del mail
de la capacitación, informándoles en qué grupo están y con qué coordinador. La semana próxima, entonces decíamos, empieza la primera clase del módulo 1. En ese momento ustedes también van a tener acceso al foro de esa primera clase. Y también la semana que viene se van a encontrar con un foro de presentación y con un foro que se llama Ronda de Mate. Esta ronda de mate, este foro de la ronda de mate, a lo que, digamos, el objetivo que tiene es que podamos encontrarnos para conversar de otros temas que no son específicamente los de la capacitación, pero que nos parece importante e interesante poder compartirlos en algún espacio, de manera que los foros de los módulos queden exclusivamente para los temas de cada módulo de la capacitación, y en este otro podamos intercambiar ideas, comentarios, información importante, que podamos tener acceso a todos los que formamos parte de esta capacitación. Y en el foro de presentación, ahí como cuando ustedes entren van a ver que ahí les pedimos que se presenten, que digan quiénes son, si quieren pueden subir sus fotos, qué cosas les gusta hacer, además como para conocernos un poco más, además de la profesión o el nombre o la foto. En realidad, nosotros no hemos cumplido con esta parte que les estamos pidiendo a ustedes, porque ninguno dijo, además de la profesión o el trabajo donde se desempeña, no hemos dicho nada de lo que nos gusta hacer. Y por ahí estaría bueno si nos tomamos unos minutitos también, como para contarles a los participantes, además de dónde trabajamos, qué otras cosas nos interesa, y vamos personalizando un poco más la capacitación. ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo les cuento muy brevemente, no tengo demasiado hobby, pero bueno, puedo decir que me gusta escuchar música, me gustan ver algunas películas o series, pero bueno, también me gusta mucho el fútbol, así que estoy ansiosa por el mundial que se avecina. Muy bien, sí. Bueno, ya que abrió esto Cecilia, sí, a mí me gusta también escuchar música. Actualmente no estoy cantando, pero sí, digamos, me he dedicado mucho a cantar tango. Algunas composiciones, algunas letras también he hecho, así que me gusta mucho eso, digamos. Está bien, sería como esto de ensayar una humanización de las prácticas, ¿no? Porque las cosas que nos gustan hacer, o ahí donde hacemos otras cosas que no son las que hacemos en el trabajo, también es lo que, o tal vez lo que más nos define. Bueno, no hacía falta este preámbulo, a mí me cuesta hablar de las cosas que me gustan, evidentemente, pero disfruto mucho de tocar instrumentos. No sabía que cantaba Luca, mirá qué buen hallazgo ahí. Pensaba en eso, pensaba en nada, disfrutar de eso, ¿viste? De tocar, que no es como pensar, sería. Sí, aprovechamos también a conocernos entre nosotros de otra manera, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, hay un par de músicos, así que después tenemos que organizar algo con eso, ¿no? Bueno, y a mí, además de este tipo de actividades y de trabajo, como dice Ceci, a mí también me gusta mucho la lectura y me gusta ver películas, solamente del género de terror, que es lo que más me gusta. Y bueno, también me gusta escuchar rock and roll. Creo que esas son las dos cosas que, además de trabajo y la familia, son las que más me gustan, y no sé si llegan a definirme, pero sí, es lo que más me gusta. Bien, a mí me gusta mucho el tango también, pero no para cantarlo, soy malísima cantando,
Me gusta el tango para escucharlo o para bailar. Me gusta mucho el flamenco, me encanta leer novelas, poesía. Amo también ver series o películas de todo género, menos de terror. En ese punto no estamos juntos con Gaspar, que fíjense, justamente se llama Superogro en, en su cuenta de Gmail. Bien, continuamos entonces. A ver, ¿con qué les parece que seguimos? Porque ya podríamos iniciar, meternos de lleno a los contenidos de cada módulo. Si les parece, podemos hacer una presentación breve de cada módulo. Cada uno de nosotros que tenemos a cargo el módulo, presentamos brevemente nuestro módulo. Bien, vamos directamente entonces. Empiezo yo. Gestión institucional desde la perspectiva de derechos. Ahí, en ese módulo, después van a tener ustedes en la plataforma el listado de los temas y la bibliografía que también se las vamos a ir poniendo en los foros. Pero acá les voy a contar brevemente. Entendemos lo que vamos a trabajar de gestión escolar. Entendemos esta gestión institucional como los modos como administramos. Organizamos las tareas, pero también ideamos procedimientos en nuestras instituciones de manera de garantizar el cumplimiento de todos aquellos objetivos o fines que perseguimos. Pero el caso es que no hay una sola manera de pensar la gestión institucional, ¿sí? Y más aún, en esta capacitación que estamos hablando de trabajar con escuelas de dos modalidades, la modalidad de educación secundaria y la modalidad de educación especial. Por lo tanto, cada escuela y cada modalidad también tiene su manera de pensar la gestión. También la gestión implica el modo como nos posicionamos frente a todos los criterios a partir de los cuales tenemos que ir tomando las decisiones. Y fundamentalmente, en esto quiero hacer especial hincapié, porque estamos hablando de perspectiva de derechos, los mecanismos de participación que habilitemos. Porque esto es lo que va a hacer posible, o no, una escuela sostenida en una ética de la convivencia, que consolide y amplíe derechos. Ese desafío requiere, por un lado, de algunos parámetros teóricos para tomar las decisiones, y por el otro lado, de parámetros más prácticos o técnicos que nos permitan poner en práctica esas teorías. De esta manera, este espacio de la capacitación y fundamentalmente este módulo tiene como objetivo construir colectivamente una especie de caja de herramientas. Cada módulo les va a dar algunas herramientas para ir trabajando con esa caja, ¿sí? Creemos que hoy necesitamos más que nunca contar con una caja de herramientas ayornada y repensada y revisada. Fundamentalmente, en este caso, porque se trata de dirigir una escuela democrática y plural, ¿sí? Tanto como escuela secundaria, tanto como escuela especial, en la que consideramos que los adultos, como adultos responsables, podamos ayudar a las nuevas generaciones a construir esta cultura que le estamos legando, pero también a transformarla. Como señala Beno Sander, él dice que la especificidad de la gestión educativa como campo teórico praxeológico se define justamente en función de la naturaleza peculiar de la educación, entendida como una práctica política y cultural comprometida con la promoción de valores éticos que orientan el ejercicio pleno de la ciudadanía en una sociedad democrática. Decimos que la educación es una práctica política, justamente porque tiene en su meta la formación de ciudadanía, descartando de entrada que esto político pueda ser pensado en términos partidarios, está pensado siempre en términos de ciudadanía. Y esto hace que la escuela pueda pensarse también como una pequeña comunidad que se rige por deberes y derechos que todos sus miembros asumen. Por tanto, la gestión institucional se despliega en los intersticios, podríamos decir,
que esos deberes y derechos nos van dejando, y por ahí se cuela el poder que unos y otros miembros de la institución tienen. Y esto no siempre se hace de manera equitativa. Es por tanto uno de los mayores desafíos que tienen todos los equipos directivos en las instituciones. Otra cuestión que quiero marcar y que después vamos a desarrollar en las clases se refiere a la calidad educativa como meta también del equipo directivo. Y para ello necesitamos diferenciar calidad instrumental de calidad sustantiva. Dos modos de entender de qué hablamos cuando decimos una escuela de calidad para todos. Podemos estar hablando de una calidad sustantiva o de una calidad instrumental. También vamos a tener que revisar la historia del concepto de gestión escolar, de dónde proviene, por qué se le incluyó en la jerga pedagógica, en qué momento aparece y cambia la idea de una coordinación pedagógica por una gestión pedagógica. Decimos esto porque las palabras no son ingenuas y tienen un entorno que les otorga sentido. Y en este sentido, hablar de gestión en términos de una coordinación pedagógica para esta capacitación tiene más sentido que pensarla en términos exclusivamente de la gestión escolar, identificando por tanto al director o al equipo directivo como gestor. Esto después lo vamos a seguir retrabajando. Finalmente, lograr entonces una escuela secundaria para todos y todas, donde las y los estudiantes de las escuelas especiales sean por derecho estudiantes también de las escuelas de nivel, no es una utopía en el sentido de irrealizable. Y para eso tomamos las palabras de Paulo Freire. Se trata más bien, diría Freire, de una esperanza, pero no una esperanza ingenua, una esperanza crítica que nos permita mirar desde otra perspectiva. Y entonces podemos preguntar, ¿cómo hacemos si queremos lograr algo y las condiciones no están dadas? Esta es una pregunta con la que vamos a seguir trabajando. ¿Querés continuar, Gaspi? Bien, Ceci. Sí, una pregunta bastante interesante. Y bueno, justo ahora que mencionás esta última cita de Freire, esta pregunta, quisiera compartirles un pequeño diálogo de los hermanos Marx que me gustaría que le prestaran atención. A ver, denme un segundito que tengo que compartir, ¿eh? A ver, vamos a poner esto acá. A ver. ¿Ahí lo pueden ver? No, Gapi, no se ve nada. ¿Eh? A ver, esperen, ¿eh? Ahora sí. Bien. Bueno, este es el pequeño diálogo al que recién les hacía mención, ¿no? Me dijeron que bajo la casa de al lado hay un tesoro enterrado, pero si acá al lado no hay ninguna casa, y la última respuesta es, pues entonces, construyamos una, ¿no? Como habrán notado, es una secuencia que personalmente me parece genial, ¿no? Porque de alguna manera rompe con la linealidad de nuestro pensamiento en cuanto a esa secuencia de tesis, antítesis y síntesis a la que tanto estamos acostumbrados, ¿no? Y si bien la segunda línea que ustedes leen ahí tira abajo, digamos, la primera de las afirmaciones, la última respuesta nos abre a una nueva posibilidad, que es que si construyo
una casa, lo primero puede volver a cobrar valor. Es decir, en tanto que ahora hay una casa, sí podría haber un tesoro enterrado, ¿no? Entonces, a pesar de lo ilógico, digamos, entre paréntesis, en apariencia, de esta secuencia, de este diálogo, para mí representa más una idea-acción, en el sentido en que lo plantea Falborda, ¿no? Bastante interesante, porque creo que también nos puede ayudar a andar, digamos, a caminar un poco esa primera pregunta que vos planteabas al principio, Ceci. A ver, esperen que se me hizo un poco de lío con las páginas. Porque también me gusta pensar cómo es posible sostener una cierta convicción utópica, digamos, para retomar lo que vos planteabas, Ceci, y que eso justamente me parece un valor positivo si lo pensamos desde Freire, en donde algo puede darse, algo puede hacerse, algo puede accionarse, aun cuando algunas cosas, parezcan indicar lo contrario, ¿no? Me gusta pensarlo a partir de la pasión y el compromiso por la transformación que creo que solamente se puede dar cuando se construye, como bien puede ser este caso, de una manera colectiva, junto a otros y a otras compañeras, ¿no? Y bueno, ya que estamos acá, aprovecho para introducirlos en lo que será el módulo 2, en la capacitación, el cual se encuentra fundamentado tanto en lo teórico como en las formas de abordaje y reflexión, a partir de los enfoques sociocríticos en educación, sobre todo en su vertiente latinoamericana. Y en líneas generales podría decirles que está compuesto por 3 nudos problematizadores. El primero de ellos es en el cual elegimos como un camino posible de construcción vincular e interpelar las nociones de cultura escolar y gramática escolar a partir de la noción de campo pedagógico, ¿no? Intentando encontrar una comprensión más compleja de nuestra tarea en las escuelas, en tanto que esta noción de campo pedagógico supone nuestra práctica articulada con y atravesada por otros campos sociales. Eso después lo vamos a retrabajar a lo largo de las clases. El segundo nudo, en íntima relación con el anterior, apela a profundizar el discurso de lo que Henry Giroux denomina las culturas vividas, poniendo en escena las historias que dieron y que dan actualmente fundamento a las distintas expresiones que se manifiestan en cada institución, propiciando la recuperación y la reivindicación de las distintas voces en tensión que habitan en las escuelas. Voces individuales y colectivas, la voz estudiantil también es toda una categoría de Henry Giroux, individuales y colectivas, les decía, que expresan los modos de reproducir, de resistir o de transformar nuestras escuelas y nuestra sociedad. Y finalmente, en el tercero de estos nudos problematizadores, buscaremos animarnos a pensar nuestras aulas, nuestros grupos, en tanto comunidades educativas prefigurativas, que sean capaces de ensayar nuevas formas de vida comunitaria desde cada una de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Comunidades educativas prefigurativas en tanto modos alternativos
que las escuelas son capaces de diseñar y construir hoy, ahora, para lograr transformaciones, ¿no? Y esto nos vuelve también un poco al inicio de esta presentación, ¿no? Con esta cuestión que parece utopía, pero que vamos a tratar de pensar de qué manera llevar adelante. Depositando nuestra confianza en la fuerza creativa de la juventud para elaborar en cada una de nuestras propuestas y calificaciones nuevas formas de relacionarnos, sustentadas en la dialogicidad, la reciprocidad, el respeto, la concienciación, el apoyo mutuo, ¿no? Y adoptaremos para ello, en este último de los nudos, 3 ejes de referencia: la descolonización del conocimiento y los formatos escolares actuales, la incorporación de las voces estudiantiles, y ahí aparece esta categoría, y la organización planificada en redes de tramas internas y externas, ¿no? Buscamos en este módulo contribuir a la construcción colectiva o de la forma más colectiva posible, digamos, ¿no? De formas otras de existencia social y material. Como decía Enrique Dussel, de vida digna, de no violencia, de no segregación y de respeto por los derechos humanos fundamentales, ¿no? Animarnos a interrogar, a interpelar los formatos en los cuales nos desenvolvemos en nuestras escuelas y pensar qué otros son posibles de diseñar de manera conjunta, ¿no? Pensar bajo qué otras perspectivas podemos construir la organización del tiempo y el espacio escolar, junto a quiénes sería eso posible, ¿no? Con quiénes podemos agruparnos, vincularnos, tanto desde adentro, o tanto adentro como hacia afuera de nuestras escuelas, ¿no? O se me ocurre, no sé, desde qué otros posicionamientos podemos efectuar el abordaje de aquello que consideramos importante para ser aprendido y sobre todo desde qué otras perspectivas podríamos pensar la evaluación, ¿no? Bueno, dejo lugar a Lucas que tratará de, no sé, podrá retomar alguna de estas preguntas, Lucas. Sí, Gaspar, gracias. Y muy interesante las preguntas que haces para seguir, ¿no es cierto?, reflexionando. Y en especial esta última que haces, que vos decís de qué otra perspectiva pensar la evaluación, ¿no es cierto? Y por ahí a lo mejor un poco de historia nos puede venir justamente a colación para pensar esto de las perspectivas de la evaluación. A mí siempre me resultó muy interesante un texto de Ángel Díaz Barriga, en el que él relata qué había sucedido en el siglo XIX cuando aparece la calificación. Y decía que muchas instituciones educativas se quejaron de eso, de que aparezca una calificación, y en especial la que se mostró con mayor énfasis en esta queja fue la Universidad de Oxford. Tanto en docentes como en estudiantes, la Universidad de Oxford se quejaba de que, dice, con la incorporación de la calificación se iba a perder el placer de enseñar y de aprender. Decía que se iba a perder el placer de conocer o del conocimiento en sí. Y entonces todo se iba a terminar, o se iba a reducir en una nota en una libreta, en un número, una calificación, o se iba a reducir todo en función de un examen que se tomaba al fin de una etapa. Y se iba a perder todo eso que se iba haciendo, que era una evaluación conjunta entre estudiantes, docentes, institución, en todo un proceso. Entonces decía que, sigo, digamos, con el relato más o menos que decía Ángel Díaz Barriga, el pedagogo, sobre esto que sucedió en el siglo XIX cuando aparece la calificación, en especial lo que decía la Universidad de Oxford, ¿no es cierto?, que los alumnos, las alumnas, iban a estudiar solo lo que se iba a tomar en el examen, decían, que solamente se iba a reducir a eso, digamos, a pensar siempre en lo que un docente iba a tomar en el examen, que las planificaciones también iban a tener alguna de estas reducciones, y que se podía viciar de un facilismo metodológico. Bien, eso es un poco lo que decían en esa época, en ese momento, cuando aparece la calificación.
Nosotros hoy podemos decir que, que calificar no es lo mismo que evaluar, ¿no es cierto? Que la evaluación es un proceso mucho más amplio que la calificación, y que ese evaluar tiene varios fundamentos. Entre esos, una idea es conocer, uno evalúa para conocer un grupo, para conocer un proceso. También evalúa para tomar decisiones. Nosotros tenemos esos datos para poder tomar decisiones. Y especialmente, también se evalúa para acompañar. Nosotros en este proceso de ir evaluando, también vamos acompañando cada vida, cada existencia, cada estudiante. Y esto nos lleva a una mejora en las prácticas, para mejorar las prácticas y también para ver los procesos y las situaciones que se pueden presentar. Entonces acá vemos que la evaluación cumple un papel fundamental como actividad social. Y no solamente como un mero tecnicismo, es decir, en una instancia se toma un examen el cual se va a calificar y durante un recorrido se fue entrenando para ese momento, sino que desde este punto de vista la evaluación es algo mucho más complejo de, como decíamos recién, de compañía, de toma de decisión, de conocer, de conocimiento. Para que esto pueda desarrollarse de esta manera, es importante incorporar algunas cuestiones como la autoevaluación, es decir, un autoconocimiento, que cada estudiante y también cada docente o cada institución podamos conocernos, podemos autoconocernos para generar nuestros propios procesos, nuestro propio reconocimiento de dónde estamos parados. También la metacognición como esas preguntas facilitadoras del aprendizaje, es decir, poder preguntarnos y respondernos en función de eso para facilitar los aprendizajes. Con esto, digamos, una evaluación entendida desde estos lugares más robustos, podemos formar una ciudadanía crítica que favorezca la construcción de sujetos de derechos, éticos, democráticos y sujetos políticos. Políticos en el sentido que hoy Cecilia nos decía, ¿no es cierto? Como esa ciudadanía, formar ciudadanas o ciudadanos responsables que puedan participar, digamos, activamente de la sociedad democrática. O sea, en esa idea de lo político. Bueno, viendo todo esto, que recién decía tanto de la evaluación, como esto que decía la Universidad de Adolfo del placer del conocer y del conocimiento, podemos ver que la evaluación está muy ligada a los contenidos, a lo curricular y a lo didáctico. Y es esto lo que vamos a ver en el módulo 3, el cual voy a estar a cargo, y el módulo 3 tiene por nombre Contenidos en Común, Disciplinas en Contexto, hacia una didáctica para todas y todos. Es decir, vamos a ver los contenidos, vamos a ver las disciplinas y las didácticas. Y acá también entra mucho en juego lo que decía Gaspar hoy del territorio, de la descolonización. La idea es un poco trabajar sobre los contenidos localizados, contenidos nuestros localizados en territorio, en lo situado y tangible de una situación, y cuando hablamos de lo situado y tangible de una situación, tenemos que remitirnos a algo integral, o sea, a un abordaje integral de eso, y cuando hablamos de un abordaje integral tenemos que hablar de algo interdisciplinario, o sea, vamos a necesitar que todas las disciplinas entren también en este diálogo, recuperar las voces de los estudiantes, también como decía Gaspar, todo esto hace al contenido localizado. Y decimos contenidos en común, también decimos esto, que una construcción social de los saberes. Y este tratamiento en común hace que nos posicionemos en un lugar macro, es decir, en una situación que todas y todos podamos opinar. Y después seguramente se darán profundizaciones hacia lo submicro y simbólico de esa situación, de esos contenidos, de esas disciplinas. Y esas profundizaciones van a depender también de cada realidad, de cada posibilidad. Pero sí entendemos que un tratamiento desde este lugar, de lo macro, lo submicro y simbólico, va a permitir desarticular una tensión que muchas veces se da entre lo que es la inclusión y el conocimiento. Esto como si fueran campos mutuamente excluyentes. Eso nos parece interesante. Todo esto que dije recién es un marco, ¿no? Esta metáfora del marco
pero después habría que ver de qué manera nosotros esto lo llevamos a la práctica, teniendo en cuenta que en este módulo 3 vamos a hablar lo curricular y lo didáctico a partir de proyectos concretos, y de qué manera podemos mirar ese marco. Y acá aparece lo que es el enfoque. También otra metáfora, ¿no es cierto? El enfoque, cómo enfocamos, cómo hacemos foco en ese marco. Y para este caso proponemos un enfoque, puede ser otro, pero proponemos el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Nos parece que es robusto y que le da cabida y sustento a lo que estaba diciendo antes, sobre todo porque el enfoque CTS vincula la ciencia y la tecnología con sus implicaciones sociales. Y para esto entiende que las ciencias tienen que estar en contexto, que las ciencias se tienen que enseñar y aprender en contexto y desde el contexto. De esta manera, para que suceda eso en el contexto es necesario que las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, el arte, la tecnología, la educación física, se den la mano y dialoguen. Eso nos parece también importante destacar, que para hacer este recorrido es necesario esos diálogos y para poder lograr una alfabetización para todas y todas con un compromiso social, ambiental y cívico. Como habíamos dicho en un principio, la Universidad de Oxford decía que se había perdido el placer de enseñar y de aprender. O sea, el placer de conocer y el placer del conocimiento. O que estaba en peligro ese placer, digamos. Hoy puede ser que ese placer esté reemplazado por el rendimiento, la medición y la acreditación. Esto casualmente es similar al modelo empresarial de rendimiento individual y competitivo, donde la calificación puede ser un premio o un castigo para una sociedad que es esencialmente productiva. Y en este derrotero que hicimos, en este pequeño, breve recorrido histórico, desde tiempos en los que no existía la calificación, hasta en la actualidad donde la calificación cumple un papel central, pero no solo en la educación, digamos, en especial en la sociedad, podemos hacernos algunas preguntas, como ya fueron haciendo, tanto Cecilia como Gaspar, preguntas que nos permiten seguir pensando y que después en cada módulo vamos a ir desarrollando, vamos a ir pensándolas. Podemos preguntarnos cómo es condicionada la evaluación por la sociedad y cómo la evaluación condiciona a la sociedad. O sea, cómo es condicionada y cómo condiciona. Otra pregunta que podemos hacer es si se fomenta en la escuela de hoy ese placer por el conocer, por el conocimiento. Y si es evaluado ese grado de placer, si evaluamos ese grado de placer. Y ese placer no solo en estudiantes, en cuanto el deseo que tienen de conocer, de conocimiento, también nosotros docentes, ese placer del conocer, del conocimiento, en directivos, en el ministerio también, ese grado de placer. También cuáles son los movimientos que ha hecho la escuela acompañando al contexto social en el cual va transitando, o sea, el contexto social que transita. Bueno, en este recorrido podemos hacer como una pregunta cierre que diga cómo llegamos a la escuela actual, cómo llegamos a la escuela de hoy. Sí, Lucas, tú sabes que en base a todo al recorrido que venían haciendo vos y que hicieron Cecilia y Gaspar anteriormente, a mí, y dejando a pie esta pregunta de cómo llegamos hasta acá, me hace pensar un poco en la escuela como institución, ¿no? En esta escuela que desde la modernidad se la concibe como algo inmutable, como que fue siempre superviviente y que siempre se alojó en algunos viejos dispositivos y que en algunos casos hasta es reactiva a los contextos. En ese sentido, pensando ¿no? en esta escuela actual, en muchos casos los conocimientos, por cómo se fue, digamos, se empiezan a pensar como que van perdiendo significancia y que la autoridad va
va perdiendo poder. Entonces, ahí es cuando bueno, podemos empezar a concluir de que siempre la escuela históricamente tuvo como dificultades para ir haciendo cambios, ir mirándose también esta escuela dentro de los contextos y en estos contextos de cambio. Pero bueno, nos pasó la pandemia a todos, mundialmente, en donde no hubo otra que repensarse y no hubo otra que sacar nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar, ¿no? O sea, la pandemia no solo trastocó a la escuela, sino a un montón de instituciones sociales que también se vieron obligadas a reflexionar sobre lo que eran y sobre lo que querían ser. Pero bueno, muchas han asumido ese desafío y de primero de pensarse y después de actuar en consecuencia a esos resultados de esas reflexiones que se han realizado, y otras no se animaron a esos cambios. La escuela, dentro de todo este contexto, como dije anteriormente, no quedó ajena. Y todavía estamos, creo que, transitando un poco esta situación que nos tocó vivir y que estamos de a poco saliendo. Entonces, pienso de que es necesario de que la escuela, que ya empezó a hacerlo, digamos, siga poniendo en tensión lo instituido y lo instituyente, que empiece también a poner en tensión el ideal de alumno versus el alumno real, el ideal de docente, de directivo, de agente escolar, ¿no? de todos aquellos participantes de la escuela, con versus, digamos, el docente, el directivo, el agente escolar real, ¿no? El ideal versus el ideal, y también poner en tensión el contexto ideal y el contexto real donde la escuela transita. Nunca pudiendo dejar de contextualizar todos estos pensamientos en que nuestro país considera la educación como uno de los derechos fundamentales, que así se encuentra contemplado en nuestra Constitución Nacional, y en donde a su vez se garantiza la educación pública y gratuita. O sea, nosotros tenemos que pensar que nuestra educación es pública porque digamos, vienen, no que cada uno puede dar lo que quiere. Hay ciertos lineamientos que hay que seguir. Lo que sí existen, sí, lo sabemos, son escuelas de gestión pública y gestión gratuita, pero la educación es pública. Y se garantiza la educación para todas y todos a través de la escuela pública y gratuita. O lo que nosotros conocemos, como esto de gestión pública, ¿no? Ahí es donde viene garantizada la gratuidad de la escolaridad. Como tal, entonces, la escuela es una institución estatal. Y como dijeron anteriormente mis compañeros, y creo que a lo largo de esta capacitación lo van a escuchar en reiteradas ocasiones, crea ciudadanos, y eso es algo que nunca tenemos que perder de nuestro enfoque, digamos, ¿no? De cuando estamos haciendo nuestros trabajos en nuestras escuelas, ¿no? Nuestra función es como que nuestros alumnos se formen en ciudadanos y sobre todo garantizar una participación en esa escuela democrática para todos sus integrantes. Una democracia que como país nos costó tanto, ¿no? Nos costó tanto lograr, bueno, es algo que también tenemos que garantizar en nuestras escuelas y sobre todo sostener y fomentar, ¿no? Pero bueno, haciendo toda esta reflexión también no podemos dejar de pensar que esta pregunta de qué aprendemos, por qué, cómo, con quién y para qué, es una decisión. Y es una decisión que nuestras escuelas y que las escuelas tienen que tomar pensando de que esas decisiones son decisiones políticas, ¿no? Dado de que la escuela es una institución estatal y que sus integrantes son agentes del Estado. Como dijeron también mis compañeros, son decisiones políticas no partidarias, pero son políticas que interpelan al ciudadano y que lo transforman en un sujeto político
y por tal que posee derechos y obligaciones. La escuela como institución escolar, la escuela como una institución estatal está amparada dentro de un marco normativo nacional e internacional que la sostiene y permite digamos, y la encuadra y permite de que pueda funcionar. Este marco normativo comprende no solamente cuestiones referentes a la organización, a lo pedagógico curricular, sino también define las normas de convivencia. Y como el derecho no es algo rígido y estanco, sino que va surgiendo del entramado social, de los movimientos sociales, va reflejando una realidad social que acontece, estas normativas que son propias de la escuela se van entrelazando con normativas que vienen a regular cuestiones, perdón, ¿qué pasa acá? Camión, no sé si se escucha. Viene entrelazando, decía, se viene a entrelazar estas normativas propias de la escuela con otras normativas que van avanzando en otras cuestiones que también tienen que ver con la sociedad a la que esta escuela pertenece. Para ser más concreta y dar a modo de ejemplo, me refiero a la Ley de Identidad de Género, a la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que si bien no vienen a regular cuestiones específicamente escolares, la escuela no puede desobedecer ni dejar de hacer eco a los derechos que estas y otras tantas normativas similares vienen a contemplar. Bien, bueno, yo aprovecho para dar un poco cuenta acerca de qué vamos a trabajar en el módulo 4. Me parece que va quedando expuesto o va quedando en evidencia que una búsqueda, como decíamos al principio y reiteramos en varias oportunidades de esta actualización académica, es poder fomentar el debate y dar tratamiento a todos estos puntos de acceso a la problemática, ¿no?, de la tarea de la escuela secundaria en la perspectiva de la ampliación de derechos. En el módulo 4, que nos toca pensar los procesos de producción de subjetividad en las instituciones educativas, esto de la formación ciudadana y convivencia, que es algo que veníamos nombrando desde diferentes lugares, vamos a abordar las problemáticas áulicas y convivenciales desde la perspectiva de producción de subjetividad, lo que implica partir del supuesto básico de que toda convivencia humana no es sin tensiones, sin conflictos, entonces representa en sí todo un campo de problematización. Consideramos, como decían mis compañeras y mis compañeros antes, que es fundamental para pensar los procesos de producción de subjetividad ubicarnos en la pregunta por la función social de la escuela y ubicar ahí la relevancia y la dimensión que seguir pensando en esa función o en esas funciones tiene. En ese sentido decimos que la escuela como institución social reúne una serie de condiciones únicas, digamos, ¿no?, que la ubican en el centro de estas consideraciones. Decimos que es el único lugar que reúne diariamente, durante muchas horas, durante muchos años, bajo un marco regulatorio, como decía Cintia, en una perspectiva de cuidados mutuos, en una dinámica orientada al crecimiento personal y grupal, en la búsqueda de una participación activa, colectiva, con el objetivo central de transmitir una cultura a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, lo que en definitiva la convierte en la principal usina, podemos decir, para pensar en esto de la producción de subjetividad, del entramado social. También ahí anteriormente mencionaban la situación de pandemia. Bueno, consideramos que ese contexto de salud puso en evidencia
el lugar central que ocupa la escuela en el ordenamiento de la vida social, digamos, ¿no? Así que en este módulo vamos a desplegar una analítica sobre cómo son esos procesos de producción de subjetividad, cómo se dan, cómo esa problemática atraviesa la función de las gestiones para poder ubicarla como un aspecto central a la hora de pensar dispositivos de intervención. Pensamos que la escuela, efectivamente, a partir de este lugar que tiene en el ordenamiento de las tramas sociales, es además un lugar en donde, digamos, en la dimensión de una institución, en donde se produce y se da forma a una, podemos decir, a un tipo singular de subjetividad. Podemos decir, donde se produce el ejercicio de una especial subjetividad que podemos decir, podemos nombrar como democrática, digamos, ¿no? Pensando además en un contexto actual, donde por ejemplo las redes sociales o las nuevas tecnologías en general disponen otros modos vinculares, ¿no? Otras formas de relaciones entre las personas que quedan por fuera de lo que la escuela se plantea como central, ¿no? Que sería el ejercicio ciudadano de convivir diariamente en un contexto pacífico y respetuoso de las diferencias y de la otredad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, en este módulo, la idea, como también planteaba anteriormente Lucas, es poder ir consolidando entre todos y todas, por medio del trabajo de algunas líneas y de algunos textos, reflexiones que nos permitan definir modos de intervención en la escuela secundaria que pueda atender en esta perspectiva de la producción de subjetividad lo que implica el movimiento de la ampliación de derechos. Esto es, el horizonte de todas las chicas y todos los chicos en la escuela aprendiendo, y esto es el desafío de ampliar la cantidad de personas, ampliar la diversidad de los participantes. Perdón, estoy buscando bien. Y en esa línea, entonces, en este módulo vamos a abordar efectivamente lo que implica para una gestión pensar intervenciones, dispositivos, maneras interinstitucionales de decidir aspectos centrales de la vida institucional de la escuela secundaria, como anteriormente decíamos, bueno, la evaluación, por ejemplo, como en su función de formato y ordenador de esa institución que está en tensión entre un modelo histórico, clásico, homogeneizante, y esta otra forma que estamos ensayando, intentando pensar y nombrar pandemia mediante, buscando ese objetivo de la ampliación de derechos. Perdón, Hernán. Sí, Ceci. A ver, yo... Sí. No, que pensaba cuando decías estas maneras homogeneizantes que ha tenido la escuela, no solo la escuela secundaria, sino también la escuela primaria, ha sido como algo así fundante de la escuela, los procesos de homogeneización, como en un diálogo entre esta escuela secundaria y la escuela de la modalidad de educación especial, esto homogeneizante empieza como a desgranarse y que nos da la posibilidad de este diálogo de pensar desde otros lugares. Si bien ese concepto de homogeneización ya viene bastante discutido, en esta capacitación en la que queremos poder poner en diálogo estas dos modalidades institucionales de educación, creo que es fundamental poder pensarlo justamente desde ese lugar, ¿no? Cómo la homogeneización puede empezar también a ser interpelada, no solo el ideal de alumno, que también, sí, también lo mencionaba Cintia. Esto me parece que es
re interesante para que podamos pensar. Bien, y ahí, mirá, me das pie para ubicar una cuestión también propia del módulo, que sería pensar ya más en lo concreto de la intervención de la modalidad en el nivel, cómo sería este movimiento que también venimos trabajando, que se da de la inclusión a las convivencias, digamos, ¿no? De una manera de intervenir en secundaria o justamente de otra, ¿no? Y ahí pensamos que ese recorrido, ese movimiento requiere ser evaluado en este diálogo que nos planteamos en esta actualización, y para poder comprender, digamos, cómo se desplaza desde una dimensión, podemos decir, disciplinar, ¿no? En esto de lo homogeneizante, hacia esta otra perspectiva de la dimensión afectiva, que en esto, digamos, es marco también para poder ubicar la posibilidad de descolonizar, como decía antes Gaspar, el saber hacer escolar, ¿no? Y yo le sumo que también una búsqueda de este módulo es poder analizar las condiciones para despatologizar las prácticas escolares, digamos, ¿no? Que eso todavía sigue siendo una situación difícil de lograr puntos de acuerdo, al menos, digamos, ¿no? Así que bueno, traté de hacer un recorrido por la propuesta del módulo, espero haber sido claro. La idea es profundizar estos puntos propiamente en el módulo. Bueno, ya será el año entrante. Bien, con esto daríamos ya por cerrada esta primera clase de presentación. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, por mi parte también agradecerles a todas y a todos su participación en la capacitación. Nos seguiremos encontrando en los foros y al final de cada módulo en la clase sincrónica. Nos despedimos entonces. Activen los micrófonos. Muy bien. Muchas gracias, agradecemos. Gracias a todos. Tengamos una buena cursada a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.